Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a esta serie Discípulos formando discípulos. Estamos llegando a la última lección, número 12, que se titula Heme aquí. La base bíblica está en Isaías capítulo 6, versículo 8, que dice lo siguiente. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por permitirnos llegar a esta última lección de esta serie. Sin lugar a dudas has estado hablando a nuestro corazón y sé que hoy también lo harás. Permite que este último tema nos ayude a comprender la necesidad que tenemos de responder a tu invitación, a tu llamado, a ser parte de esta historia de salvación, a tener claro que no se trata de compartir de religión, sino de hablar de un Dios poderoso que nos ha salvado a nosotros también. Que podamos responder como Isaías, con ese corazón obediente y sincero. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Trata con cada uno de nosotros. Eres tú, Espíritu Santo, el que toca corazones. Ayúdanos a comprender tu llamado y obedecerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta serie hemos hablado del llamado que Dios nos ha dado a la Gran Comisión. Pero es un llamado que también es un reto muy grande, la verdad, que en algún momento dado nos podemos sentir incapaces de cumplir. Recuerda, Dios está con nosotros. Y yo quiero que podamos reflexionar en el llamado que Dios hace al profeta Isaías y la respuesta que el profeta hace, porque eso nos va a dejar una lección bien importante para que nosotros también podamos responder, heme aquí, envíame a mí. Primero, hay una visión clara de Dios. Isaías recibe una visión de Dios en el año que murió el rey Usías. Usías era un buen rey, alguien que siguió a Dios, y durante los 50 años de su reinado el pueblo de Judá disfrutó de paz, prosperidad. Todo estaba bien porque había sido un buen rey. Pero muere, y cuando este rey bueno muere, todo el pueblo se queda en incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a ser el nuevo rey? ¿Será que el hijo del rey será tan bueno como su padre o será un corrupto? ¿Por qué se murió Usías? ¿Dios se olvidó de su pueblo? Hay entonces una serie de dudas, de preguntas, de incertidumbre en el pueblo, y en medio de esta crisis, Isaías tiene la visión de un rey. Pero no es un rey preocupado, un rey angustiado, no es un rey que está tronándose los dedos porque ya se murió Usías, ¿qué vamos a hacer? No, Isaías tiene la visión de Dios como rey sentado en su trono. Isaías ve a Dios sentado en su trono, reinando y gobernando. Está sentado no porque esté indiferente, despreocupado. Dios no está sentado en el trono cruzado de brazos porque no le importe lo que está pasando con el pueblo de Judá. Al contrario, Dios está sentado en su trono, tranquilo, porque tiene todo bajo su control, poder y autoridad. Dios tiene todo bajo control, no está angustiado, no está preocupado, todo va a estar bien porque Él tiene todo bajo control. E Isaías ve esto, el mundo está preocupado, el pueblo está desesperado, pero Dios está sentado en su trono porque tiene todo bajo control. Nosotros también hemos tenido una visión clara y poderosa de Dios en momentos cruciales de nuestra vida. Dios se ha revelado a nuestra vida de manera poderosa en momentos cruciales. Cuando estábamos enfermos, Dios se reveló como nuestro sanador. Y yo creo que tú tienes testimonios de Dios que sana. Dios se ha revelado a muchas de nuestras familias como un Dios que restaura familias. Dios se ha revelado a nosotros como un Dios que perdona, como el Dios que rompe cadenas de adicción, como el Dios que trae paz en medio de las tormentas de la vida. Dios se ha revelado como nuestro proveedor, porque sin importar lo que esté pasando en el mundo, Él nos provee y nos tiene bajo su cuidado. Dios se ha revelado como nuestro guerrero, porque pelea nuestras batallas y nos defiende.
Yo sé que tú has conocido a Dios, has visto a Dios, Él se ha revelado de una manera especial a tu vida, has conocido que no se trata de una religión, venir a la iglesia no, es una relación con Dios, pero es un Dios de poder, un Dios que conocemos, un Dios que hemos visto y un Dios que nos ve. Para responder al llamado de Dios tenemos que tener la certeza de que no estamos hablando de una religión, que no estamos predicando nuestras ideas, una filosofía, sino que estamos llevando el mensaje de Dios. Un mensaje lleno de esperanza, un mensaje que es la esperanza que el mundo necesita, porque en él hay sanidad, perdón, restauración, nuevas oportunidades y provisión. Yo predico el evangelio porque tengo claro quién es el Dios del que estoy hablando. No puedo predicar el evangelio si no he visto quién es Dios en realidad. Tú y yo hemos conocido a Dios, hemos visto su poder, se ha revelado a nuestras vidas y ese es el mensaje y esa es la base de la seguridad por la cual nosotros predicamos a un Dios vivo. Quiero que en esta primera pregunta podamos hablar precisamente de las formas en que hemos visto de manera clara el poder y la majestad de Dios en nuestra propia vida. Comenten, por favor. Una convicción de salvación. Cuando Isaías tiene esta visión de la majestad de Dios, se puede ver a sí mismo como un hombre inmundo de labios. Isaías ve la santidad, la grandeza de Dios y ve su propia condición de pecador ante ese Dios santo. Y entra una convicción en Isaías que dice, estoy perdido, me voy a morir, tengo labios pecadores, vivo en medio de un pueblo pecador, me voy a morir porque he visto a un Dios santo. Y realmente quizás lo merecía Isaías. No había nada que pudiera hacer. Ante la presencia de un Dios santo, ninguna ofrenda, ningún sacrificio, ninguna buena obra podían justificarlo. Pero ahí se manifestó la gracia de Dios. Un serafín voló hacia Isaías con un carbón tomado del altar, tocó sus labios y dijo, tu pecado ha sido borrado. ¡Qué palabras tan maravillosas! Casi puedo imaginar la sensación de alivio de Isaías cuando se ve pecador ante la santidad de Dios, pero el ángel toca sus labios y le dice, tu pecado fue perdonado. Ante este acto de gracia, ¿cómo no iba a responder Isaías al llamado de Dios? Y nosotros también éramos pecadores. Habíamos atentado contra la santidad de Dios y merecíamos un castigo. No había nada que pudiéramos hacer. Ninguna obra podía limpiarnos del pecado. Ningún esfuerzo podía justificarnos ante Dios. Éramos pecadores. Pendía sobre nosotros juicio y condenación, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, pero ahí se manifestó la bondad y la gracia de Dios, porque escuchamos el evangelio. Escuchamos de Cristo que murió en la cruz por amor a nosotros, ofreciéndonos salvación. Y cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, también fuimos perdonados, también fuimos transformados y recibimos salvación y vida eterna. Recuerda, el Evangelio es buena noticia porque nos habla del amor de Dios, del perdón de Dios, de la oportunidad de un nuevo comienzo. Recibimos un nuevo comienzo, fuimos perdonados, justificados, todos nuestros errores fueron arrojados en lo profundo del mar. Recibimos vida eterna. Ante este acto maravilloso de amor y gracia de Dios, ¿cómo no decirle, sí, Señor, heme aquí?
Solo cuando hemos entendido realmente el regalo de la salvación es que nuestro corazón responde en gratitud diciendo como Isaías, heme aquí. También debemos tener certeza de nuestro propósito en Dios. Cuando el ángel toca los labios de Isaías, algo especial está pasando. Dice el comentario de la Biblia Jerusalén, el ángel aplica el fuego sobre los labios de Isaías, porque el profeta es el hombre de la palabra. La purificación tiene lugar en sus labios, en su boca, porque de su boca brotaría el mensaje profético. Hay una relación profunda aquí entre la salvación, el perdón de Dios y el propósito que Dios tenía para Isaías. No sé si alcanzas a comprender esto. Dios quería que Isaías fuera como profeta a proclamar su palabra. Por eso toca sus labios y purifica su pecado. También hay una relación profunda entre nuestra salvación y nuestro propósito dentro del plan de Dios. Hemos sido salvados por amor y por gracia, pero también tú y yo somos parte del plan de Dios. A todos Dios nos ha dotado con dones, habilidades y recursos. Tienes dones espirituales, hay habilidades naturales que tienes. Dios te ha dado recursos económicos, financieros, intelectuales, y todo eso tiene que ser usado para servir al reino de Dios. No solamente para ganarnos la vida, no solamente para tener una mejor situación económica. Todo lo que Dios nos ha dado tiene que ser usado para servir al reino de Dios y en el propósito que Él tiene para nosotros. La Biblia es muy clara al afirmar que cada uno de nosotros tenemos un propósito único y especial en el plan de Dios. Dios te creó a ti como alguien único y especial con dones y talentos únicos para cumplir algo en particular. Lo mismo en mi caso, cada uno de nosotros tenemos un llamado especial. Somos parte del plan eterno de Dios, pero una parte fundamental de ese plan eterno es precisamente compartir la buena noticia con otros y hacer discípulos. Una parte importante de nuestro propósito en la tierra es cumplir con la gran comisión. Una parte importante de tu vida aquí en la tierra es predicar el evangelio y hacer discípulos. Y yo quiero que ahora pienses, que hagas un análisis honesto de tu vida. ¿Cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti que son útiles y necesarios para cumplir la gran comisión? Algo maravilloso que pasa en el capítulo 6 de Isaías es que él tiene el privilegio de escuchar una conversación celestial. Él dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías oye estas palabras. Dios está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Sabes? Dios plantea una necesidad, por así decirlo. Está buscando que alguien vaya. ¿Quién irá? ¿Sabes? En realidad Dios no necesita de nada ni de nadie para cumplir sus planes. Él se basta a sí mismo. Él podría enviar legiones de ángeles. Pero dentro del plan divino, el ser humano es parte de esa historia. El ser humano es parte del plan eterno de Dios. El ser humano es parte importante de la gran comisión. Dios no tiene un plan B. Dios desde el principio determinó que la iglesia, que tú y yo seríamos los portadores de este mensaje de salvación. Dios, el Dios todopoderoso, de repente invita y llama al ser humano para que sea parte de su plan. Esto es algo maravilloso de Dios. Tú y yo somos invitados a ser parte del plan de Dios. Pero esta es una invitación abierta. Dice, ¿quién irá? No específicamente se le habla a Isaías.
La visión no es que Dios le dice, Isaías, a ti te he llamado, sino la visión es Dios preguntando, ¿quién irá? Es una invitación abierta. Cualquiera podía haber respondido. Es más, estoy seguro que Isaías pudo haberse hecho el desentendido, ¿verdad? Así como que, quién sabe a quién le estén hablando, a mí no me dijeron nada y no hubiera pasado nada. Porque era una invitación abierta. Abierta para que cualquiera respondiera, pero limitada a un corazón voluntario que respondiera en obediencia. Dios pregunta, ¿quién irá? E Isaías responde con su corazón, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es interesante notar que no hay una orden autoritaria. Estamos escuchando el deseo del corazón de Dios. Estamos escuchando el anhelo de Dios, buscando personas dispuestas a ir. E Isaías responde al corazón de Dios en amor, servicio, gratitud y adoración. No hay nada forzado. Dios invita, Isaías responde. ¿Quién irá? Heme aquí. Y esta misma pregunta de Dios resuena hasta el día de hoy. Hoy se sigue preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No es que Dios nos necesite. Déjame decírtelo así con todo el respeto, Dios no te necesita. Dios no me necesita. Lo maravilloso es que Él quiere que seamos parte de su plan eterno. Él no quiere dejarnos fuera. Él nos llama, Él nos invita a que seamos parte de la maravillosa historia de salvación. De la misma historia de salvación de la cual forman parte Abraham, Isaac, Jacob, David, Pedro, Juan, Moisés. Tú y yo somos parte de esa historia. ¿No es algo maravilloso? Es una invitación abierta para todos, para hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pobres, ricos. Es una invitación abierta para todos. Para ti que llevas meses quizás apenas en el camino de Dios o para ti que llevas décadas. Es para todos. ¿Quién irá? Una pregunta que nos deja ver el corazón de Dios, lleno de amor por la humanidad. Un Dios que quiere salvar lo que está perdido. Un Dios que quiere rescatar a la oveja perdida. ¿Quién irá por nosotros? Para responder al llamado de Dios, se necesita un corazón que responda a su corazón. Un acto voluntario de servicio, de amor, de adoración. Y este pasaje nos deja con esta gran pregunta. ¿Serás ese corazón dispuesto? ¿Seremos como Isaías que responderemos, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿O será que ignoraremos el llamado de Dios? Que seguiremos nuestras vidas sin tomar parte de esta gran comisión de predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Responderás como Isaías, heme aquí, envíame a mí? La invitación está abierta para todos. Ojalá que respondas, ojalá que respondamos con un corazón sincero. Te invito a que hagamos una oración. Después de haber estudiado la Gran Comisión, qué significa la Gran Comisión, qué es el Evangelio, por qué es una buena noticia, cómo predicar, cómo es un buen discípulo, cómo madurar, cómo desarrollar una relación con Dios, cómo hacer discípulos. Toda la serie cierra con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a obedecer el llamado de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones? No me tienes que responder a mí porque la invitación no viene de mí. La invitación viene de Dios. ¿Quién irá por nosotros? Si tú respondes como Isaías, heme aquí, envíame a mí, te invito a que hagamos una oración y le digamos, Señor, aquí está mi vida, úsala. Señor, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Y gracias por tu palabra
en el desarrollo de esta serie. Hemos sido confrontados por ti. Hemos comprendido el reto, la implicación, pero también la bendición que significa ser parte de tu iglesia y ser parte de los llamados a cumplir con la gran comisión. Señor, te hemos conocido a ti, nuestro Señor y Salvador, y tú has traído esperanza y vida eterna a nuestras vidas quebrantadas. Hoy tenemos en ti vida abundante, pero ese mensaje, esa salvación es algo que el mundo necesita hoy. Y tú nos has escogido a nosotros para ser portadores de esa buena noticia. Yo te pido, Señor, que nos ayudes. Yo te pido que podamos responder con obediencia a ti. El día de hoy la pregunta que resuena es: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Y Señor, aquí está mi corazón que te dice: heme aquí, envíame a mí. Y aquí hay corazones, Señor, que están respondiendo: heme aquí, envíame a mí. No por obligación, sino respondiendo a nuestra visión clara de Dios, siendo conscientes de la gracia que manifestaste cuando nos salvaste, siendo conscientes, Señor, de nuestro propósito en ti, pero sobre todo escuchando tu corazón, que anhela salvar a la humanidad y que nos invita a ser parte de esa historia de salvación. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Escucha la oración, escucha el clamor de cada persona que está diciéndote: heme aquí, envíame a mí. Y usa nuestras vidas para que podamos cumplir esta gran comisión, para que podamos predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Que a partir de ahora, Señor, nuestras vidas sean renovadas en el compromiso con la gran comisión. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.